Voy a ir un poco rápido, pero entonces recuerden que esto va a quedar grabado y lo ideal es que ustedes lo desarrollen a partir de del tutorial, y dudas que tengan específicas pues me dicen y las vamos aclarando. Bueno, miremos entonces que este fue el punto que corresponde a la estación, perdón, a la planta de tratamiento C-032. Ya habíamos hecho entonces todo el cruce de información en la clase pasada, perdón, en la jornada de la mañana. Vamos entonces a meternos en la parte de lo que ya sería la división de un polígono. Algo que a muchas personas les genera ciertos dolores de cabeza. Lo primero que vamos a hacer es identificar esa área de influencia. Como les explicaba en la mañana, el área de influencia para ese punto van a ser los 200 metros. Dentro de ArcGIS es importante que yo tenga seleccionado el elemento sobre el cual quiero hacer el buffer. Si ustedes se dan cuenta son 98 petar, pero a mí solamente me interesa específicamente esta petar de aquí. Para generar solamente un buffer y que no me vaya a generar un buffer sobre todos los 98 puntos, entonces selecciono solamente el punto de mi interés en la parte de map y con la herramienta de selección. En selección pues yo tengo varias opciones para poder hacer selección de elementos. Puedo hacerlo por rectángulo, que es la que más se usa, que sería básicamente un rectángulo y todo lo que esté dentro de ese rectángulo va a quedar seleccionado. También tengo la opción de polígono. Entonces puedo ir dibujando un polígono y van a quedar solamente seleccionados los elementos que estén dentro de ese polígono. Tenemos la opción de lazo, aunque esta no la recomiendo para punto, porque miren lo que hace. A no ser que la vaya a cerrar. Bueno, mentira, este no cierra. Tendría que pasar sobre los puntos. Este de lazo es más útil en la parte, es muy útil en la parte catastral, pero sobre todo tiene aplicabilidad sobre los polígonos. Tenemos círculo, entonces si queremos una circunferencia, podemos identificar esos elementos. Pues es la que yo le genere, ¿no? Es el radio que yo le genere. ¿No se puede definir como tal? ¿Solo el cursor dar movimiento? Solamente sería el cursor dar movimiento. Vamos a ver si en opciones nos da la parte de definir ese radio. Al parecer no. No genera esa opción. Tenemos línea, que es muy similar a lo que es lazo. Entonces miren, con línea también yo puedo hacer una línea y ir identificando entonces elementos o seleccionando elementos con esa herramienta. Y trazado. Bueno, vamos entonces a utilizar la que mejor nos corresponde para este tipo de elementos, que sería la de rectángulo. ¿Dónde está la 032? Se me perdió. Esta es. Bueno, aquí tengo entonces mi estación 0, mi petar 032, la selecciono y a continuación lo que voy a hacer es generar un buffer de 200 metros. Para esto voy a la opción de vista y activo la opción de herramientas de procesamiento. Perdón, de geoprocesamiento. Seguimos entonces en la parte de herramientas de análisis y en la parte de proximidad tenemos zonas de influencia. En zonas de influencia me va a pedir una entidad de entrada o un shapefile. En este caso estamos utilizando petar inter. ¿Cuál es la diferencia
diferencia, profe, entre la influencia normal y la influencia gráfica? ¿Cuál es la diferencia entre qué? Entre la zona de influencia normal y la zona de influencia gráfica. Bueno, eso sí no sabría decirte. Aquí igual tenemos la opción de la descripción, que nos dice, crea polígonos de zonas de influencia alrededor de entidades de entrada de una distancia especificada. Hay varias formas cartográficas disponibles para los extremos de la zona de influencia topes. En resumen, veamos aquí el gráfico. Crea polígonos de zona de influencia alrededor de entidades de entradas de una distancia especificada. Hay varias formas cartográficas disponibles para extremos en la zona de influencia o topes o esquinas. Cuando la zona de influencia se genera alrededor de la entidad. Existen herramientas alternativas para operaciones de zona de influencia, pero bueno, sería básicamente una imagen generando un buffer. Si le damos doble clic, miremos que me va a pedir entidades de entrada, clases de salida, distancia o valor. Topes cuadrado, bueno, miremos que aquí me genera otros diferentes bordes. Pues no solo longitudinal, sino como forma, como tal. Sí, digamos que yo quiero que no quede, que ese buffer de ese punto no quede circular, sino quede cuadrado. Entonces lo que hago es cargarlo aquí y le digo que me genere un área de influencia, pero no circular, sino que me genere un área de influencia cuadrada. Entonces, si yo utilizara este cuadrado, vamos a ver. Bueno, espérame la distancia. Voy a darle una distancia de 20 metros y lo voy a utilizar con unidades de metros. Vamos a darle ejecutar. Y sí, miren lo que sucede. Me genera un área de influencia cuadrada. Si utilizara, vamos a ver, redondeado. Vamos a ejecutar. Bueno, es el mismo círculo que me genera en el anterior, no es que aquí no hay mayor cambio. Exactamente, el buffer lo genera como un círculo. ¿Ese nos serviría para asignar los 200 metros de una vez? Sí, pero sí, nos serviría también. Sin embargo, pues vamos a utilizar el que siempre usamos de referencia, que sería el de zona de influencia. Entonces, en el de zona de influencia, como archivo de entrada petarinter, aquí ingresamos los valores de unidad que serían 200 y en las unidades pues vamos a utilizar metros. Creo que una pregunta en este caso, digamos que tiene una distancia pequeña de la era de influencia, había mucho, digamos, como mucha diferencia entre la distancia del método planar o el planar geodésico. Porque pronto en áreas grandes, sí, si es un área pequeña no habría problema. Si es un área relativamente grande, sí, porque tendríamos que tener la corrección de el modelo geoidal para tener una precisión mayor en el área que estamos generando. Pero aquí podemos utilizar planar. Bueno, voy entonces a ponerle un nombre a este archivo que va a ser área de influencia. Área de influencia.shp. Le damos ejecutar. Y aquí tengo entonces el área de influencia de ese buffer.
Si se dan cuenta, pues ya aquí está el área de influencia seleccionada. Yo puedo entonces quitar el color de relleno. Dígame. Voy a dejarlo sin color. Y tenemos entonces ya nuestra área seleccionada. Miremos que en esta área hay diferentes usos de suelo. Estas zonas de acá son cultivos, pero esta zona es parece un uso residencial. Cuando yo estoy trabajando con polígonos, para evitar el tener errores topológicos, lo ideal es que si esta es mi área, yo empiece a fraccionarla a partir de los elementos encontrados. Voy a identificar primero lo que sería la zona urbana, entonces para eso selecciono el polígono. Voy a la opción de editor. ¿Cuál polígono corre el círculo? Sí, el círculo. Vamos a la opción de crear. Selecciono área de influencia para edición. Selecciona el polígono y activa la edición. Y vamos a empezar a recortar ese polígono. Vamos a seleccionar la herramienta de recortar. Pero eso es para cortarlo de partes iguales, qué pena. ¿Dónde están mis herramientas avanzadas de edición? Un segundo. Ya. En área de influencia, entonces tengo una serie de herramientas. Con el elemento seleccionado, por un momento busco una cosita acá. Bueno, vamos a utilizar entonces la herramienta de split y vamos a hacer un recorte identificando el área residencial, ¿no? Entonces, seleccionamos esta área residencial y una vez terminado le damos doble clic y debe quedarnos fraccionado ese segmento del polígono. La parte de la curva, por decirlo así, no se edita. ¿Cuál parte de la curva? O sea, esa parte de ahí se genera automático. Sí. Ahora miren una aclaración, cuando ustedes vayan a hacer un corte, el corte tiene que ser cerrado.
porque por ejemplo, miren, yo ya esta zona de plantación la voy a tomar desde aquí y la voy a cortar de esta forma. Miren qué sucede, no me hace el corte. ¿Por qué no me hace el corte? Si yo le doy zoom sobre esta parte, miren que está abierto. Entonces, recomendación, si van a hacer un corte, traten de que ese corte supere el área de interés. Esa parte de acá podrían ser unos rastrojos, entonces voy a utilizar esta división para rastrojos. Eso aquí parece una zona de un pastizal, la voy a recortar. Todo esto parecen cultivos, entonces voy a recortar todos los cultivos. Pero miren una cosa, ¿qué pasa si yo recorto y no tengo seleccionado? Tampoco me hace el corte. Para realizar el corte yo tengo que seleccionar el elemento sobre el cual voy a recortar. En este caso, este de aquí. Miramos que esta también es una zona verde. Entonces voy a seguir utilizando las herramientas de recortar. Y aquí hay esto un humedal, miren. Aquí tengo otra parte que serían unas construcciones. Y por aquí tendría lo que es la parte de la vía. Bueno, aquí no hice el corte desde antes del borde, entonces por eso me genera ese error. Si quiero, por ejemplo, desde este vértice tomar para hacer el corte de este siguiente segmento de vía, entonces activaría el vértice snapping. Vuelvo a la herramienta de split. Y hago el recorte. Miren que ya he ido fraccionando toda esta zona. Voy a hacer, sin embargo, esta vía aquí también. Al final, entonces, ya obtengo los elementos necesarios para poder identificar cada una de las áreas de corte. Por ejemplo, aquí cometí un error, miren, esta zona debería ser residencial. Entonces, ¿qué hago? Selecciono este polígono de aquí. Y ahora vuelvo a la herramienta de split. Y lo que hago es simplemente cortar desde afuera, identificando la zona que no ubiqué dentro de ese otro uso de suelo. Listo. Entonces miren que me corta este pedazo de aquí, pero este pedazo me quedó suelto. Tendría que tenerlo unido a esta parte de acá. Lo selecciono y le voy a dar la opción de merge o fusionar. Cuando yo voy a fusionar un elemento me dice qué conservo y qué agrego. ¿Qué voy a conservar? El polígono más grande. ¿Y qué voy a anexar? Este de aquí. Entonces aquí le dejo conservar y le digo fusionar. Miren que aquí que hice otro error que cometí. Metí la vía dentro de esta zona, mientras que ya acá yo tenía otra capa para vía. Entonces corrijamos esto. Selecciono el polígono de vía, voy a split y lo corto desde esta unión, utilizando en el snapping la opción de vertex snapping. Miren, acá me falta un pedazo de vía. Cometí un error en la digitalización.
Entonces también me voy por todo el borde, pero lo que les digo, si yo no tengo seleccionado, miren, aquí le puedo dar doble clic, pero como no tengo seleccionado la parte del polígono que deseo cortar, no me va a hacer ese corte. Entonces selecciono el área que voy a recortar, de nuevo, me voy al split otra vez y aquí ya puedo entonces empezar el recorte de todo este segmento de vía hasta llevarlo acá. Este pedacito de vía me quedó acá sobrando. ¿Qué hago? Lo mismo que hice hace un momento. Lo selecciono y lo pego a este más grande. Con Shift seleccionado selecciono los dos elementos y le doy fusionar. Entonces, que se pegue al más grande. Aquí me haría falta un corte en esta vía para pegarlo con este y este. O puedo unir estos tres. Entonces selecciono esto y le doy fusionar. Voy a utilizar este de aquí. Y miren que ya entonces terminé. Dejé entonces las zonas de cultivo como un solo elemento. Y las vías todas estas unidas. Dejé también separado el área. Aquí esta zona que no tiene cultivo, sino que parece más un pastizal. Y esta zona que corresponde, al parecer, a un área verde o una zona de humedal. Claro que sí. Una vez que termino esto, entonces, ¿cuál es el paso a seguir? En la tabla de atributos, crear el campo e identificar qué corresponde cada uno de esos elementos. Vamos a guardar la edición. Miremos que aquí cambié a un bonito color rojo para que me genere más contraste. Esta esquina de aquí y esta cobertura de acá, o este uso de suelo de acá, son lo mismo. Entonces los voy a unir. Fusionar. O merge y que se pegue al más grande. Ahora bien, en la área de influencia voy a abrir la tabla de atributos y voy a crear un campo que se va a llamar uso de suelo. Guardo la edición y voy a crear el campo que se va a llamar uso. En este caso sería un campo tipo texto. Y pues aquí no sería numérico, pero sí puedo poner el tamaño de caracteres. Puedo dejarle entonces, como voy a trabajar uso, voy a dejarle 50 caracteres o 50 letras y le doy guardar. Voy a hacerlo un poquito rápido porque recuerden que esto queda grabado y ya les envío el video con el link. Una vez que ya he hecho esto, entonces guardo aquí el cambio que hice en la tabla de atributos y puedo ya empezar a trabajar. Si se dan cuenta, cuando generé el buffer me creó unos campos que no los necesito, que es este buffer this y origen fit. Puedo, si quiero, dejar como referencia el área del buffer, pero para muchos casos no sirve para nada ese campo. Entonces puedo eliminarlo. Puedo eliminar este otro campo.
Y si no tengo un campo área, lo creo. Si tengo el campo área, entonces no es necesario crearlo. Vamos a ver si hay un campo que se llame área aquí. Aquí está, área. Hay que calcularlo, correcto. Pero vamos a dejar eso como último y vamos a ingresar los datos que corresponden a uso. Doble clic sobre mi primer polígono y me muestra todo esto que seguramente son plantaciones de caña. Podría hacer uso y cobertura, pero vamos a dejar de solamente uso. Vamos con el siguiente polígono. ¿Esto qué es? Esto es un área verde, parece un humedal o un bosque. Pues área de bosque vamos a dejarle. ¿Eso qué es? Residencial. Zona residencial. Zona residencial. ¿Eso qué es? Eso parecen unos pastos, ¿no? O sería un cultivo ya. No, esto es una plantación también. Plantación de caña. ¿Estos qué son? Podemos ponerle suelo sin vegetación. Eso también sería zona residencial. Eso sería también plantación de caña. Y este último sería vía. Ahora bien, si vamos al campo de área, salvamos la edición y vamos al campo de área y calculamos entonces cuál es el área de cada uno de los elementos dentro de esa zona de influencia. Voy a borrar la selección del elemento que tengo y voy a darle simplemente a todo. Calcular área. Es que estoy en calcular campo, perdón. Calcular geometría. Área, y voy a calcular área. Unidades, entonces puedo trabajar hectáreas, metros cuadrados. Recomendación, trabaje en metros cuadrados. Sistema de coordenadas, el de mapa actual, y le damos a aceptar. Tenemos entonces que esta sería el área y para cada uno de los elementos que componen esta área de influencia. Pero a mí me dijeron, ay, me falta uno. ¿Esto qué es? Es la vía, no le había puesto el nombre. Vía. Pero a mí me piden que les dé un porcentaje de qué corresponde cada área. Puedo entonces crear un nuevo campo que se llame porcentaje. Vamos a utilizar doble numérico con 2 decimales. Bueno, aquí puedo utilizar hasta porcentaje. Muestra el número como un porcentaje. Vamos a dejarle 2 decimales.
y le damos guardar. Ahora bien, ¿cómo calculo un porcentaje aquí? ¿Por qué no me escribía? Para calcular el porcentaje, entonces tengo que calcular el total de las áreas. Clic derecho, visualizar estadísticas y me dice que el área en total son 125.58 metros cuadrados. Voy a copiar este valor, cierro aquí y vuelvo a apretar Enter. ¿Y dónde está mi campo? Ah, bueno, perdón. Y voy a buscar mi campo porcentaje. Aquí en porcentaje, entonces voy a seleccionar calcular campo. Y voy a buscar mi campo área. Área es igual a, esto es igual al área dividido entre el total del área por 100. ¿Qué pasa? Miren aquí. Como yo lo tenía en porcentajes, me está tomando estos valores de esta forma. Por el 100. Tendría entonces que hacer lo siguiente. Vamos de nuevo a calcular campo y borremos este 100. Dejémoslo solo así. Exactamente. Pero miren que igual me sigue dando, por ejemplo, 529%. Para corregirlo, entonces voy a ponerle dividido por 100. Abrimos paréntesis. Dividido. ¿Cuánto fue que me dieron los valores? Dividido entre 10. Ahora bien, si sumo todo esto me tendría que dar 100. La suma me da 100. Listo, ahora ya tengo los datos que corresponden a cada cobertura. ¿Qué me falta para generar mi plano? La simbología. Clic derecho, simbología, y le digo que me muestre valores únicos. En estos valores únicos, el campo que tiene esos datos se llama uso. Y aquí me muestra todos los campos. Entonces, área bosque quedó con un morado. ¿Será que es lógico ese color? No. Área bosque lo ideal sería ponerlo de un color verde. Cuando yo estoy trabajando coberturas, uso de suelo, no me gusta dejarle borde de línea. Si son poquitos, ¿no? Si ya son muchos, pues sí. Plantación de caña, podemos dejarle ese color, ese verde estaría bien, o podemos buscar un verde más tirado hacia el café. Podríamos utilizar, por ejemplo, este verde de aquí. Suelo sin vegetación, le podemos dejar un color amarillo. Puede ser este color de aquí, sin borde de línea. Y me faltan dos, me falta vía y zona residencial. Vía voy a utilizar ya valores de grises. Voy a utilizar un gris del 80%, perdón, un gris del 80%, sin borde de línea. Y para la zona urbana voy a utilizar también un gris, pero en una escala
menor. Puedo utilizar un gris del 50. Y tenemos identificados los usos de suelo de nuestra área de influencia.